Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Janet Melissa Rojas Ortega, pertenezco al grupo número 6 y el día de hoy presentaré la exposición correspondiente al curso integrador 1. Los temas a tratar son aplicaciones de las ciencias, físicas, químicas, matemáticas, entre otras, teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso y supuestos de información para la resolución del caso. Aplicaciones de las ciencias, física, química, matemática, entre otras. Ciencia, según Rivera, denomina ciencia al conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, así como la actividad humana destinada a conseguirlos. Dentro de ellas tenemos a las ciencias formales y a las ciencias fácticas. Las ciencias formales, según Larrañaga, nos dice que su objeto de estudio se caracteriza porque solo tiene existencia ideal, es decir, no existe en la realidad espacio-temporal, además que los enunciados son analíticos. La ciencia fáctica, según Larrañaga, nos dice que podemos trazar una línea divisora entre dos grandes grupos de ciencias, las naturales y las sociales. Física. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, de la energía y las relaciones entre ambas. La física es un plan matemático sobre la naturaleza, los cuales son sometidos a controles experimentales. La aplicación de la física, en nuestro caso, está relacionada a la resistencia del producto y la temperatura de los almacenes. La matemática es la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. La matemática es como una expresión de la mente humana que refleja la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. La aplicación de la matemática en nuestro caso está relacionado al cálculo de los almacenes, al cálculo de los materiales que se requieren y a la cantidad de insumos. La química es la ciencia que estudia a la materia en cuanto a sus propiedades, estructura, composición y transformaciones. También la energía involucrada en dichos cambios y las leyes que los rigen. La aplicación de la química está relacionada al proceso de teñido y a saber qué tipo de hilo o tela usar. La biología se ha transformado en una ciencia que busca comprender las funciones y las estructuras de los seres vivos. La aplicación de la biología en nuestro caso estará relacionada a conocer el tipo de plagas. Pasamos a teorías relevantes para la resolución de los problemas planteados en el caso. Teoría relevante para el diseño de almacenes. Metaanálisis basados en la literatura. Según Cormier y Kahn, revisan los artículos clásicos sobre modelos de productividad, de capacidad, de almacenamiento y de diseño de almacenes, en el cual concluyen respecto a las decisiones que tienen lugar en los almacenes. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento y el diseño del almacén. Son decisiones estratégicas porque tienen un impacto en la rentabilidad a largo plazo. Las decisiones tácticas, que deben ser revisadas cuando cambien las condiciones operativas, y las decisiones operativas, las cuales comprenden las políticas de picking y lotificación. Una de las piezas claves para planificar la cadena de suministros es conseguir un buen diseño del layout del almacén. Para el aumento de la eficiencia de los recursos, el layout del almacén es uno de los factores más relevantes. Asimismo, la planificación de la cadena de suministros debe incluir la planificación estratégica, la planificación táctica, la planificación operativa y la planificación de ejecución. Respecto a la teoría relevante para calcular la distribución de la materia prima, presentamos las fórmulas requeridas para los cálculos, como es el caso del área lateral de un cilindro. El área es igual a 2pi por el radio al cuadrado. Asimismo, el perímetro del cilindro es 2pi por el radio
el área es igual a pi por el radio al cuadrado y el área total del cilindro es igual a 2pi por el radio por la altura más 2pi por el radio al cuadrado. Asimismo, es importante tener en cuenta el volumen del cilindro, el cual podemos hallar de la siguiente manera. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. También presentamos la fórmula requerida para hallar el área de la corona circular. En este caso, su área es pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y el perímetro es 2pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Asimismo, dentro de estas teorías, es importante considerar el método Gurchet, ya que por este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán en la planta. También es importante y necesario identificar el número total de maquinaria y de equipos. Los cálculos del método Gurchet. La superficie total es igual a la multiplicación del número de elementos móviles o estáticos por la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. La superficie estática corresponde al área de terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. La fórmula para hallar la superficie estática es igual al largo por el ancho. La superficie de gravitación es utilizada por el obrero y por el material, acopiado para las operaciones de los puestos de trabajo. La superficie de gravitación es igual a la superficie estática por el número de lados. La superficie de evolución es la que se reserva entre los puestos de trabajo para desplazamientos del personal, de los medios de transporte y para la salida del producto. Para este cálculo se utilizará el factor K, que es denominado como coeficiente de evolución, y la fórmula de la superficie de evolución es igual a la superficie estática más la superficie de gravitación, todo multiplicado por el coeficiente de evolución. También es importante considerar los valores del coeficiente de evolución promedios, es decir, el K promedio, y estos van a depender según a la razón de la empresa. Y como podemos observar, de acuerdo a textil hilado y textil tejido, el coeficiente está dentro de 0.05 a 0.25. Pasamos a supuestos de información. Es muy importante considerar qué son los supuestos. En este caso, podemos ver que los supuestos son todas aquellas condiciones o factores suficientes para garantizar el éxito del proyecto en cada uno de sus niveles. Dicho de otra forma, un supuesto es un dato que asumimos como ciertos. Las características que presentan los supuestos son los siguientes. Deben ser positivos y medibles. Permiten identificar los riesgos antes y durante el proyecto, además que proporciona una base de ajustes necesarios para el proyecto. Dentro del caso, la paletización tiene diferentes tipos, dentro de los cuales se clasifican de acuerdo a su utilidad o funcionalidad. Además, es importante considerar que el material del pallet puede ser metal, plástico, de madera, aunque se sabe que el más común es la madera. Dentro de los tipos, mencionaré los dos más importantes, como es el pallet americano, que también es conocido como isopallet o pallet universal, que presenta las dimensiones de 1.2 metros por 1 metro y el peso va en el rango de 25 kilogramos a 30 kilogramos aproximadamente. La capacidad de carga en movimiento es de 1.200 kilogramos y estático de 4.500 kilogramos.
El pallet europeo, que también es conocido como Europallet, es el segundo pallet más utilizado en el mercado. Las dimensiones van de 1.2 metros a 0.8 metros. El peso de 25 kilogramos aproximadamente y la capacidad de carga en movimiento de 1000 kilogramos y estático de 5000 kilogramos. Este proceso de paletizado es utilizado en muchas compañías, ya que facilita la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la carga y descarga de las mercaderías. También tenemos dentro de los supuestos la estantería. En este caso, en el caso Unitex, se utilizará las estanterías metálicas para el almacenamiento, ya que permite un adecuado manejo de paletización. Asimismo, la norma técnica peruana 852, que está dedicada a las condiciones de seguridad en el almacenamiento de estanterías metálicas convencionales para cargas paletizadas, presenta los tipos de sistemas de almacenamiento. En este caso, el almacenamiento móvil, donde las cargas permanecen inmóviles en el estante, pero se experimenta un movimiento en el proceso del almacenaje. Y también el almacenamiento estático, donde las cargas permanecen inmóviles en el estante y no existe movimiento en el proceso de almacenaje. También es importante considerar las dimensiones de los estantes. En este caso vamos a presentar las dimensiones que son más comerciales para el proceso de almacenamiento, pero se sabe que estas medidas se pueden ajustar de acuerdo a las dimensiones que se requerirán para cada almacén. En este caso presentamos una altura de 3 metros, un largo de 2.8 metros, un ancho de 1.8 metros y una carga por nivel de 2000 kilogramos. Además, las estanterías industriales para mercancías paletizadas son fabricadas en acero galvanizado. Asimismo, es importante ver que estos estantes se pueden regular a una altura cada 50 milímetros para que estos se puedan adaptar al material que será almacenado. Dentro de los supuestos tenemos también a los equipos para el proceso operativo. En este caso presentamos el montacargas, que es la máquina que permite que una persona pueda transportar, levantar y colocar con precisión las cargas grandes. También tenemos el transpaleta, que se emplean para realizar múltiples trabajos como la carga y descarga. También el apilador, los cuales son muy ideales para el transporte en almacenes, de cargas medias y ligeras, y también suelen ser los más utilizados, ya que tienen más libertad para moverse por toda la empresa. También dentro de los supuestos vamos a considerar la capacidad de producción, en este caso teniendo como referencia a Chango en su tesis de estudio de tiempos y movimientos para la elaboración de pantalones en el área de confección de la empresa American Jeans, indica lo importante y necesario que es tener un adecuado estudio de tiempos, y en su tesis nos presenta el resultado de este estudio, el cual menciona que es de 20.06 minutos por pantalón. A partir de esta información que nos proporciona esta tesis, consideramos que es buena referencia para el caso Unitex, ya que si es que nosotros realizamos un estudio de tiempo adecuado para la fabricación del jean, este cálculo nos permitirá evaluar y tener la producción mensual y anual. Asimismo, ver si la capacidad, si nuestra empresa es capaz de cumplir con la demanda proyectada. Asimismo, podemos ver que el autor Zambrano, en el proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa productora y comercializadora de pantalones de la tela Deming, indica la producción de cada máquina, es decir, la hora máquina en una jornada laboral de 8 horas, asimismo en una hora. Y un claro ejemplo es el de la máquina pretinadora, que según esta tesis menciona que la máquina puede producir en una jornada de 8 horas 120 pretinas
y en 1 hora 15 pretinas. Dentro de los supuestos también tenemos a los insumos requeridos. En este caso, utilizando el paletizado europeo, podemos suponer lo siguiente. De acuerdo a los datos que podemos observar de la tela Deming, como es la cantidad por rollo, que es 100 metros, el ancho de 1.40, el alto de 1.50 metros, el diámetro interno y el externo, podemos ver que se puede almacenar 8 rollos de tela denim por nivel. Asimismo, en la tela tocuyo se pueden almacenar 9 rollos de tela tocuyo por nivel. En los insumos requeridos también vemos que es importante lo que son los hilos. Para el almacenaje de hilos vamos a considerar unas cajas de cartón medianas, las cuales tienen las siguientes dimensiones. El largo de 39 centímetros, el ancho de 19 centímetros y el alto de 23.5 centímetros, en el cual los hilos presentan la siguiente información. Por ejemplo, el diámetro interior superior de 2.31 centímetros y el diámetro interior inferior de 3.91 centímetros, además del alto que es 11.51 centímetros. Si nosotros tenemos en cuenta todas las dimensiones mencionadas y también teniendo en cuenta el paletizado europeo, podemos determinar que se puede almacenar aproximadamente 6 cajas por nivel. Asimismo, presentamos la información referente a las bolsas de polietileno y las etiquetas. En este caso, las almacenaremos en cajas de cartón medianas que son de largo de 49 centímetros, ancho 31 centímetros, alto 15 centímetros. Si nosotros tenemos en cuenta las dimensiones de cada uno de los insumos, podemos ver que utilizando el paletizado europeo se pueden almacenar aproximadamente 5 cajas por nivel. También tenemos a los botones, a los remaches y a los cierres. En este caso, el largo de las cajas es de 49 centímetros, el ancho de 31 centímetros, el alto de 15 centímetros. Y tenemos las diferentes medidas de los insumos mencionados. Si nosotros tenemos en cuenta todas las dimensiones, se puede determinar que se pueden almacenar aproximadamente 5 cajas por nivel. Le presentamos la bibliografía utilizada. Gracias.